Bien, vamos a ver otro tipo de huayno, otra manera de acompañar, otra manera de rasguear. La diversidad del huayno es, según la comunidad, según la instrumentación. Bien, este es de la parte norte. Y habíamos revisado en el tutorial anterior la subdivisión del pulso, que estaba en 4. Entonces tenemos aquí y se subdividen tiki, 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 o rapidito, rapidito, rapidito. Cualquier palabra que tenga 4 sílabas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces el huayno, el estándar que habíamos visto, estaba en 1, tiki, 1, 3, 4, 1. O sea, se suman estos dos. Y aquí estaba el agudo, que habíamos visto. Y habíamos dicho agudo, grave. ¿No? Como un bombo, el bombo, el agudo es el aro y el parche el grave. Entonces aquí está el agudo, sumado 2 y 2 graves aquí. O sea, tun tun chic, 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 tun tun. Sumo esto. Siempre estoy contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora este huayno, el agudo está aquí. El ritmo se mantiene. El primero está sumado, pero es grave, agudo y grave. O sea, el chasquido. Entonces tenemos tum, chic, tum, tum, chic, tum, chic, tum, 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 tum. Tener presente esto. Entonces, tenemos el pulso. Tener presente el pulso es lo que quiero decir. Viene pulso tum, chic, tum, tum, chic, tum, tum. Rasgueo, chasquido, ¿no? Ajustamos. Rasgueo, chasquido y sube. Este es el primero. Ya, el pulso. No se olviden que tienen que estar en constante trabajo con el pulso a tierra para que el chasquido esté claro. Este rasgueo, esta manera de acompañar esta rítmica es exclusivo del norte. De muchas partes del norte peruano, costa y sierra también, ceja de sierra con costa, ceja de selva con sierra, ¿no? Y varía la velocidad. En las roncadoras está, las roncadoras que tienen culturalmente bastantes zonas, ¿no? La Sierra de la Libertad, Huamachuco, Santiago de Chuco, en Ancash mismo, en Lambayeque, algunas partes, Cajamarca, San Martín, ¿no? Está ese patrón rítmico muy presente. Pero en estas zonas también están el acompañamiento estándar que vimos en el tutorial anterior.
es como yo la hago. Hay guitarristas que lo hacen diferente, pero lo que importa es que el agudo esté aquí. A veces yo toco aquí el último ataque, ¿no? El que sería acá. Algunos hacen todo. Perdón, es el primero. Y la subida es el tercero, el de aquí. Algunos hacen o emplean el pulgar. Lo importante es que saber el ritmo, que los dos primeros están sumados, aquí el agudo y grave. O sea, este es grave, agudo, grave. ¿Ya? Anoche yo tuve un sueño, anoche yo tuve un sueño, que dos negros me mataban, que dos negros me mataban. Y eran tus hermosos ojos, y eran tus hermosos ojos, que con ansias me miraban, que con ansias me miraban. Matarina, Matarina, Matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorará mi corazón. Entonces, agudo aquí. Antes tuvimos el agudo aquí, que se sumaba. Chic, tun, tun, chic, tun, tun, chic, tun, tun, chic, tun, tun, chic, tun, tun. Ahora tenemos tun, chic, tun, chic, tun, tun. Se movió aquí el agudo. Muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal para estar atento a los videos que se estarán subiendo.